Les voy a presentar un invitado de hoy, un amigo, el doctor Nelson Donato. Nelson Donato es médico sanitarista. Ha sido director del Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora, hospital que hoy ha aparecido en los titulares de los diarios a raíz de un caso de hantavirus en el distrito de Almirante Brown. Y además fue director nacional de emergencias sanitarias hasta el 2015 con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bienvenido, Nelson. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Julio? Bien, acá estamos en Noticias 3.0 para hablar un poco de salud. De alguna manera, la sensación que se tiene es que, ni bien llegó el gobierno de Mauricio Macri al ejercicio, a la asunción de su cargo, hay dos sectores que se vieron rápidamente convulsionados. Uno, el de la educación pública, y el otro, el de la salud pública. ¿Esto es una impresión o en realidad es algo que ha ocurrido? A ver, fíjate qué íntimamente ligado que está lo que vos dijiste, salud y educación, porque ambas cosas van de la mano, sin duda. Y no tenés ninguna falsa apreciación en relación al tema, claramente. Hubo mucho ruido cuando se degradó de ministerio a secretaría el ex Ministerio de Salud de la Nación, que como vos sabrás, solo había ocurrido a partir de su creación en el año 1946, en dos ocasiones, y ambas ocasiones en dictaduras militares. Claro. Que ya quedó claro que degradar un ministerio de rango a secretaría, en ambos casos, y en esas dos ocasiones, aumentó la mortalidad infantil, la mortalidad perineonatal, es decir, todos los indicadores se empeoraron, está constatado estadísticamente. No vamos a abrumar con cifras, pero esas pruebas existen. Es clarísimo. Porque una de las primeras cosas que sucede es que se pierde la capacidad rectora del Ministerio de Salud de la Nación. El Ministerio de Salud de la Nación lo que hace es igualar en todo el país, en un país federal, con distintas situaciones geográficas, con distintas realidades, con distintos gobiernos, distintos grados de desarrollo económico, con distintas inequidades sociales. Claro. Un Ministerio Nacional lo que hace es ir a compensar esas inequidades y como entidad rectora poder generar un mínimo. Y te doy un ejemplo. Vos recién mencionabas que a mí tuve el honor de ser director nacional de emergencias sanitarias del último tramo del gobierno nacional y popular. En ese momento nosotros tuvimos dos episodios importantes, que fue, por ejemplo, la erupción del volcán en el sur. Sí, cierto. Aquel famoso caso. Y vos fíjate que lo primero que hicimos fue trasladarnos a la zona inmediatamente y repartíamos barbijos, los N95. Sí, sí. Esos mismos barbijos que hoy hacen falta en el sur por el hantavirus y que la gente los tiene que pagar de su bolsillo entre 80 y 100 pesos, en un abuso que están haciendo los comerciantes, y que además duran un día. Entonces, ¿qué hizo aquel ministerio presente? Rápidamente se trasladó, el ministro Goyán, el ex ministro Goyán en ese momento estuvo allí, todos los dispositivos territoriales se trasladaron al lugar, como se hizo en todos los casos, como lo hicimos en las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Claro. Y como debe ser, en cierta manera, práctica internacional, supongo. Sí, sí, en aquellos caso países. De emergencia. Bueno, sí, a ver, en aquellos lugares donde esto no está librado a la buena idea o al azar, porque en realidad el Ministerio de Salud de la Nación dejó de serlo el día que asume Mauricio Macri. Cuando designa como ministro al ex ministro Lemus, cuyo mérito había sido sacarle un bigote que se le había atragantado al presidente, en fin, alguna serie de cosas, y que ya lo habían echado cuando era secretario de Salud o ministro de Salud de la ciudad, siendo Macri jefe de gobierno, por algunos entredichos que había tenido y por algunos problemas incluso que había tenido en su momento con la Iglesia. Ahora, ni bien asumen, lo primero que hacen es todos los dispositivos de asistencia territorial. Incluso había trailers sanitarios, consultorios móviles nuevos sin estrenar, los mandan a un depósito. Y recordás aquel famoso tema de la grasa militante, sí, ¿no? Bueno, muchos de los agentes sanitarios que desarrollaban su tarea en el territorio, yo recuerdo bien que decían que iban a hacer política, política sanitaria, sanitaria, obviamente. Lógicamente. Obvio que iban a hacer política sanitaria en el territorio. Claro.
prevención de enfermedades transmisibles, asistencia en lugares remotos, porque todos esos dispositivos lo que hacían era llegar al lugar donde tenían que llegar y tomar las medidas que había que tomar, que es lo que no se hizo. Demoraron un mes en dar el alerta sanitaria por hantavirus en el sur. Claro. Un mes demoraron. Claro. Llegamos tarde. Y no ha habido ninguna visita de rango ministerial a la zona. Ministro no hay secretario, claro. Creo que en este momento está en el sur, pero la verdad es que no sabemos bien qué es lo que está haciendo el secretario de Salud. Me hiciste acordar, Nelson, asocié inmediatamente y vi las fotografías de la época con esto de mandar a depósito los consultorios móviles y todo esto, con aquel famoso hecho de cuando la Revolución Libertadora hizo desaparecer los pulmotores que decían Fundación Eva Perón. Bueno, hay una imagen todavía, me parece, similar, que es el del Plan Cunita. Claro, bueno, ahí tenés otro. El Plan Cunita, que fue exitoso en países de primer mundo, en Finlandia, en algunos estados de Estados Unidos. Claro. Mira, hoy me llegó entre estas cadenas que suelen llegar una foto de dos criaturas durmiendo en cajas de cartón en la calle. Sí. Y decían el Plan Cunita de Macri. Decían. Claro, las vi. Y esto es clarísimo. Lo que hacían las famosas cunitas eran evitar el colecho de los niños, que se sabe que disminuye rápidamente la mortalidad que se da por el aplastamiento o la asfixia que puede producir. Porque el colecho es que los niños duermen con los adultos. Con los adultos en la cama, porque no tienen otro lugar. No tienen otro lugar. Entonces, pero en definitiva, la cuna, que es una cuna diseñada por gente que de la universidad, que tenía está pensada para neonatos, para chicos nietos. Si pones un chico de 4 años, obvio que se va a desfondar. Es decir, tenía un sentido. Pero en realidad la cuna era lo de menos. Lo importante era el manual de más de 300 páginas donde explicaba todo. Lo importante eran los controles médicos. Exactamente. Lo importante era todo lo que estaba asociado, porque se le entregaba dignidad, pero además con esa dignidad se entregaba información, controles obligatorios pre y posparto, una serie de cosas que hacían a disminuir la mortalidad infantil y a mejorar la calidad de vida de ese niño, que además iba asociado a otras cosas, la asignación universal por hijo, que mejoraba los niveles de nutrición. Nosotros sabemos que los primeros 5 años son fundamentales. Claro. Entonces, todos los dispositivos del Estado, no solo los del Ministerio de Salud, del ex Ministerio de Salud, sino todos los dispositivos territoriales que había de todo el sistema de salud, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En fin, todo aquello iba en el sentido de que hubiera dignidad, buena nutrición y demás para generar salud, y luego que esos niños pudieran educarse en las nuevas escuelas, en las más de 1.500 nuevas escuelas, en las nuevas universidades públicas populares que se instalaron en todo el territorio de la Argentina. Es decir, la verdad es que cuando uno dimensiona lo que se hizo en esos 12 años, y claro que está muy cerca de aquello del 46 al 55, cuando la fusiladora no solo tiró los pulmotores, no solo lo hizo, sino que además, pensemos en la niñez, las políticas de la niñez. Todos esos niños que estaban en hogares cuidados, con equipos que los preservaban, que tenían porcelana Limoges. Sí, señor. Porque ¿qué decía Eva? Lo mejor para el lo pueblo. Mejor. La discusión que se daba con Ramón Carrillo, el primer ministro de Salud de la Nación, el que vino a instalar un ministerio donde no había ministerio para las personas y sí para las vacas, ese primer ministro de Salud, que fue un orgullo para la Argentina y el continente, ese ministro discutía con Eva porque decía, no, los hospitales tienen que ser de mármol, tiene que ser lo mejor, y ahí tenemos el Hospital Evita de Lanús, tenemos todos esos hospitales que eran un orgullo, y aquellos fallidos que la fusiladora terminó completando de derrumbar en la época del menemismo, como el viejo albergue Warner, ¿cierto? Entonces, claramente, esa imagen que vos tenés de los pulmotores y las cunitas mandadas a quemar por Bonadío, y gracias al buen tino de algún otro juez que dijo no, de la Cámara. Se salvaron, se preservaron, de la hoguera. Se salvaron de la hoguera y hubo una orden de entregarlas. Quemar cunitas para bebés. No, pero que no eran solo las cunitas, era el ajuar, eran los pañales, era una cosa increíble. Que además esas cunitas fueron el sueño de un luchador que después, por mira, no recuerdo el nombre de este muchacho, que las había diseñado y todo, y después él padeció una enfermedad falleció compleja después, y demás. sí señor. Que llegó a verlas, sí, señor. pero realmente todo esto era parte de un plan
integral de salud, donde además los esfuerzos eran compartidos. Fíjate que hoy hablábamos del deterioro de la salud. Empecemos por el deterioro a nivel general y lo que tiene que ver con la desaparición del Ministerio de Salud Nacional, la degradación a secretaría. Claro. Bueno, en realidad esto lo que viene a hacer es a coronar una política que ya se instaló el 11 de diciembre del 2015. Lo primero que se hizo fue echar a muchos agentes territoriales, acusándolos de militantes políticos, como si eso fuera un delito. En un país libre como el nuestro, cada uno puede pensar y militar políticamente lo que quiera. Pero además eran agentes territoriales que trabajaban denodadamente por mejorar la calidad de vida de las personas y mejorar los índices de salud. Y de hecho se hacía, porque había, bueno, puedo nombrar muchísimas experiencias. Había dispositivos entre los distintos ministerios, donde iba Desarrollo Social, el Ministerio de Justicia, lugares olvidados de lo que es el impenetrable chaqueño, donde había comunidades que no conocían la presencia del Estado. Y por ahí se llegaba a un lugar donde había 30 o 40 personas que ni siquiera estaban inscritas porque nacían, no tenían documentos, y desarrollaban toda su vida sin siquiera existir para el Estado Nacional. Allí acceso a la justicia hacía el acta de nacimiento, se les daba documento. Aquellos que habían trabajado explotados por los hacendados de la zona, se les daba la jubilación bien merecida que la tenían, porque quienes habían evadido eran sus empleadores, y digámoslo, un sistema solidario como el nuestro, y además se le daba el acceso al PAMI para tener atención médica. Y cuando tenían el PAMI tenían los medicamentos gratuitos. Es decir, todo esto es lo que se vino a degradar. Esto que está contando Nelson Donato, el médico sanitarista que hoy nos visita, no fue en la década del 50, esto pasaba hace 3 años. Exactamente, exactamente. Enseguida venimos nuevamente con Noticias 3.0.